RTP. Vamos a ampliar el tema porque ya está con nosotros el economista José Javier Orellana Aguilera, asesor empresarial y columnista también. Vamos a hablar sobre el desempeño económico del país en lo que va de este 2025, pero además de lo que estábamos hablando, la diversificación de los productos y la economía también mundial, cómo golpea o cómo poder ser resilientes como país. Bienvenido a la mañana en RTP. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todo el pueblo que nos escucha alrededor del mundo y del Ecuador. Buenos días a todos los que están en el panel. Disculpen que no me acuerdo exactamente si hay 3 personas o 2. Y por si acaso, soy ingeniero, no soy economista. Ingeniero Orellana, gracias por acompañarnos. Así es. Ingeniero, me gustaría un poco empezar hablando con usted justamente sobre cómo ha ido desarrollándose la economía durante este 2025, ¿no? Mencionábamos en programas anteriores que justamente existió un decrecimiento de la economía ecuatoriana en el 2024, un 2.3%, si mi memoria no me falla, en comparación, por supuesto, del 2023. Y bueno, que actualmente... También, ¿Perdón? El último semestre de 2023 también la economía decreció. Y justamente ahora, quizás en estos meses, está tratando o está buscando recuperarse. Y también tomando como contexto, ¿no?, que bueno, el tema del empleo toca igual fibra o está muy direccionada al tema del crecimiento. Es un ámbito donde tampoco ha existido mayor medimiento. Seguimos con las mismas cifras, creo que yo, al menos de las que tengo en mi cabeza desde el 2021, seguimos prácticamente igual en temas de empleo formal e informal y desempleo, que son preocupantes, por supuesto. Pero en base a eso, ¿cómo ha ido la economía ecuatoriana desde diversas perspectivas en lo que va de este 2025? Ya, mira, la economía ecuatoriana para este primer semestre ha crecido ligeramente por encima, calculo, esto es un estimado propio, el Banco Central no nos daría ningún resultado hasta después de algunos meses, por encima del 3,4%. En gran función, hemos tenido un éxito muy grande en lo que son las exportaciones no petroleras, ha habido mayor número de remesas, hay más dinero en el sector financiero, por ende ha habido un crecimiento en el crédito. Y esto ha revertido algunas de las sensaciones, y claro, viene el rebote de 18 meses que han sido malos, porque realmente la recesión empezó, si tú ves las cifras, ya desde el último semestre del año 23, o casi. Entonces ha habido mucho decrecimiento de la economía del Ecuador. Debemos considerar que la tasa de crecimiento poblacional del Ecuador es alrededor entre el 1.5 y el 1.6. Cualquier crecimiento por debajo de eso, esa cifra, es un decrecimiento para el bienestar del ecuatoriano. Y el crecimiento en Ecuador ha sido pobre, desde más o menos el pico del crecimiento económico del Ecuador en función del per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita fue el año 2014, en gran parte merced a que vendíamos casi en el pico 565,000 barriles de crudo, y el precio superaba los $100. El precio para Ecuador, la canasta de Ecuador, el precio internacional estaba por encima de 120, 125. Entonces, la economía del Ecuador de este primer trimestre, el segundo trimestre, o sea, del meses abril, mayo, junio, hubo el beneficio de que se disminuyó la incertidumbre con respecto a la política ecuatoriana, ¿no? Abril fue un mes en que hubo muchas reuniones de negocios, la gente se sintió con más ánimo, más confianza. Entonces eso ha dado también un repunte. Y lo has visto, por ejemplo, en la compra de bienes de capital, vehículos, químicos, maquinaria, etcétera. A mí me gusta, como asesor empresarial, hablar con gente de negocios y decirles, mira, un gran problema del Ecuador es que miramos mucho al retrovisor tratando de llegar al frente. O sea, aquí hay que mirar mucho más al parabrisas. Y en el parabrisas hay fenómenos que nos preocupantes, ¿no? El primero fue julio, ya tuvimos esta crisis petrolera que la ministra Moya habla de 400 a 500 millones, yo creo que ella está siendo bastante optimista, probablemente sea un poco más, y la crisis no acaba, ¿no? Entras a mi cuenta Twitter, vas a ver un grupo de ingenieros que está modificando, haciendo una variante corta, pequeña, a los oleoductos de OCP y del SOTE, y ves que está el riesgo a unos 6-7 metros. O sea, eso todavía sigue teniendo una alta probabilidad de volver a tener alguna afectación en el cercano futuro, ¿no? Quizás no este año, pero está ahí. Entonces, ese es un factor muy importante a considerar.
Otro factor es lo que hemos visto ahora de los temas de los aranceles de Estados Unidos. La política en Estados Unidos fue bastante simple realmente. Ellos dijeron, país que no tenemos mucho problema y tenemos un déficit comercial, en otras palabras, el país tiene un superávit comercial, 15%, ya está. Entonces yo creo que sí hay una capacidad para negociar, y yo creo que sí vamos a conseguir algo. Yo creo que vamos a conseguir al menos un 10%, o sea que se rebaja ese 5%. Y luego viene la alta incertidumbre con respecto al tema eléctrico, ¿no? El tema eléctrico, tenemos posturas diferentes, gente que... Es muy difícil, ¿no? Porque tienes que básicamente pronosticar algunos factores, saber mucho los detalles de la capacidad que existe en el país, cuánta capacidad podrá haber en Colombia al mismo tiempo, porque Colombia también tiene estiaje. Es muy difícil tener un pronóstico para aquello. Entonces yo tengo, déjame acabar un ratito. Yo tengo un rango de crecimiento para el Ecuador basados en distintos escenarios, pero esa es una afectación que probablemente vamos a ver a partir de octubre, ¿no? Si es que se llegan a dar apagones, de qué longitud, cuál será el efecto. El efecto probablemente será mucho menor que el año pasado, pero puede tener una afectación. O a lo mejor sucede como el presidente dijo, que no va a haber apagones. Pero para mí, porque recordemos, en diciembre tenemos una consulta popular, y usualmente una consulta popular es una consulta sobre cómo está la administración en la percepción del público. Perdona que te haya interrumpido, disculpa. No se preocupe, ingeniero. Lo que pasa es que no quería ampliarme demasiado, porque sí quiero tocar el tema, por ejemplo, de los ingresos que en estos momentos usted ha señalado. El tema de las remesas y tal vez el ingreso mayor de las remesas es porque no se quiere pues llegar hasta el 1 de enero del 2026, donde ya tendrá un impuesto que ha sido aprobado desde la Corte de los Estados Unidos. En ese sentido, ¿estaremos viendo bien las cifras o por lo menos gozando de un año medianamente estable de la parte económica del país, y el 2026 podría ser realmente el año en el cual veamos los datos que preocupen en la parte económica? A ver, entonces son 3 preguntas, ¿no? Con respecto a las remesas, la primera pregunta es, el caso de Ecuador es sui generis. En México las remesas han caído mucho. Especial, cayeron en abril, subieron en mayo, cayeron en junio, de lo que recuerdo. Entonces es un poco sui generis. Yo creo que también el número de... O sea, a ver, la población ecuatoriana es indocumentada, o digamos un estatus transitorio, puede que no sea tan grande en Estados Unidos como se piensa, puede que estén manteniendo los envíos. Las remesas en Ecuador se esperan que van a ser como 6.500 millones. Ahora recordemos que de Ecuador también se va dinero a Venezuela, entonces hay un neto, no es que los 6.500 millones se queden en la economía. Mucha gente venezolana, colombiana, haitianos que radican en Ecuador envían dinero a sus países. La segunda pregunta depende de lo que dije anteriormente, ¿no? Probablemente asumamos que el primer semestre hemos crecido 3,4%, para decir más o menos una cifra, pero en julio la afectación solo por el tema del petróleo pudo haber sido la mitad de un punto porcentual del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto. A esperas a ver cuál es la afectación que puede venir en caso de apagones, otras cosas que puedan pasar. Recordemos que el primer semestre, el presidente en el primer trimestre, antes de las elecciones, dio bonos, alguna cantidad fuerte de bonos, que eso se convierte básicamente en consumo. Los bancos han crecido, tienen dinero y han crecido en su otorgamiento de crédito. Vamos a ver cómo aquello continúa. Recordemos que recientemente se cerró una cooperativa donde se habló de que había habido un mal manejo y un sobreendeudamiento del consumidor. Entonces, todos estos son detalles. Ahora, para el 2026, esa es una variable muy grande a pronosticar. O sea, yo tengo dudas de pronosticar el segundo semestre. Tengo un rango, ¿qué te digo? Yo creo que la economía puede crecer 2,5% hasta el 3,5%. Si no tenemos apagones puede ser un poquito más arriba, ¿no? Puede ser que sea 3,8%. Pero el tema de los apagones es una incertidumbre muy grande, ¿no? Entonces eso creo que resuelve las 3 preguntas. Bueno, según el Fondo Monetario Internacional, Ecuador crecerá 2.1 para el año que viene. 1.7. Ok. El fondo créeme que no le pega una cuando es de pronosticar crecimientos económicos. Guíate por Wall Street, guíate por lo que sale en las pantallas de Bloomberg, de los bancos de inversión.
hay una página de expertos económicos ecuatorianos que incluye gente muy preparada, pero el fondo rara vez le pega, o sea, está por ahí. Es que Claro. ellos también tienen que jugar un poco a ser conservadores. A ver, no digo que no sean técnicos, que sean capaces de hacer un mejor pronóstico, pero acuérdate que ellos tienen que ser un poco conservador, ¿no? Es como cuando preparas un viaje al extranjero, tú tratas de ir del lado conservador, no vas y dices, no, vamos a gastar como millonarios. Es más o menos la lógica, ¿no? El colapso de esta cooperativa, ingeniero, nos saluda César Fares Cordero, el colapso de esta cooperativa que usted menciona, CREA, de la SUAE, ha generado incertidumbre en un momento en el que ya hay bastante atención puesta encima de las cooperativas. En la Ley de Integridad Pública aprobada no hace poco, por una transitoria se estableció un camino para convertir a las cooperativas en bancos y se cambia la regulación de las cooperativas. ¿Usted cree que ese es el camino indicado, dado que en todo el sector de la economía popular, digamos, financiera, ¿ya? Que ahora se va a transformar quizá en simplemente otra parte del mismo sector financiero de los bancos, hay un alto endeudamiento, una alta mora, como que factores de riesgo importantes? Llámame José, por favor, César, ¿no? Mira, me sonó medio raro que me llamen doctor, cosas así me llaman raro. Pero mira, es una cooperativa pequeña. Recordemos que en el sector de cooperativas mutualistas hay unas muy grandes, más grandes que muchos de los bancos del Ecuador. La última vez que revisé cifras, creo que si las unieras, creo que las 7, 8, 10, 11 serían cooperativas, si unieras las cooperativas con los bancos, ¿no? También hay un tema de la función que cumplen la una versus los bancos, hay un tema de regulación, provisiones, hay distintos temas regulatorios. Estoy muy de acuerdo en que la cooperativa que tenga el tamaño del banco más pequeño debería ser regulada al estilo bancario. Porque hay el riesgo moral de que, por ejemplo, nosotros el Ecuador cubrimos los depósitos que están en ese banco o cooperativa. Acuérdate que hay una garantía, hasta no me acuerdo del monto en este momento, sobre los depósitos en esas instituciones. Entonces yo creo que la regulación pero acuérdate que en cooperativas son cientos de cooperativas, algunas muy, muy pequeñas. Entonces yo creo que ahí tienes que hacer como distintas escalas. Las más grandes que se acoplan al sistema bancario, las intermedias mejora sus capacidades de análisis y entre las pequeñas trata de incrementar más fusiones, ¿no? Que traten de ganar un tamaño más intermedio para que no queden tanta pequeñita, porque tampoco es que en Ecuador estamos sobrados de talento financiero. Una de las temas que saltó en esta cooperativa que quebró hace poco fue que habían dado crédito de una manera poco analítica. En otras palabras, habían tomado riesgos crediticios muy grandes. No digo que eso no pase en bancos, también sucede, ¿no? Pero el banco, al ser una estructura con capital más grande, tiene un colchón más grande para poder revertir esas pérdidas. Claro, de repente el problema se da es que estas cooperativas le dan crédito a cualquier persona, por decirlo así. Simplemente se arriesgan a darle crédito a quien tal vez no tiene capacidad de pagar o de devolver lo que le han prestado. Entonces, deberían tener un análisis mayor antes de establecer a quién le entregan algún recurso, algún dinero. Entonces, ¿usted cómo lo vería más bien? ¿Sería necesario parar esta creación de cooperativas y más bien, como están proponiendo ahora, que esas cooperativas pasen a ser bancos, o no es tan duro el proceso que se debe tomar? Mira, aquí el pecado es general, aquí nadie puede tirar la piedra. Yo trabajé en Banco del Pacífico en mi juventud de los 90, ABN AMRO, trabajé banca afuera, en JP Morgan, pero distinto, ya fue más mercado de capitales. Mira, aquí hubo un banco que cerró, que me acuerdo cuando me pidieron para que los ayude a la valoración y para una potencial fusión. Pedí las carpetas de clientes. Y este banco, por ejemplo, en la sección de microcrédito, le habían prestado a gente, esto es durante la pandemia, ¿no? Gente que tenía sus negocios, ¿no? Hot dogs, hamburguesas, pero ni siquiera tenían la dirección específica de esta persona. Entonces, el proceso es general. Ustedes son jóvenes, pero aquí en la banca ecuatoriana, si bien se fue mejorando poco a poco, Citibank jugó un rol muy preponderante a través de los manuales de educación. O sea, yo conocía banqueros en los 90 que tenían en sus casas fotocopias de los manuales del Citibank. Entonces ha ido mejorando de poco en poco, pero yo creo que
deberíamos pensar en un cambio sistemático, ¿no? Algo mucho más grande. Entonces, por ejemplo, decir, en nivel cooperativas, que sea la que ya alcanza un nivel de banco, de este nivel, que pase a ser regulada a nivel bancario, porque ya empiezan a competir de tú a tú y habría alguna ventaja, desventaja dependiendo del régimen. Luego de las muy pequeñas debería haber incentivos para que se vayan fusionando, hasta para que mejoren sus costos operativos y básicamente tratar de reducir. Y claro, la transparencia es lo mejor para control de regulación. Entonces que haya mucha más transparencia, mucha más información. El sobreendeudamiento está ligado a algo que ustedes dijeron al principio de esta entrevista, el empleo. Tu capacidad de pago de deuda va muy vinculado a tu empleo y a tus gastos, ¿no? Pero tienes que tener ingresos. Entonces, por ejemplo, en el caso del Ecuador, la economía estaba mucho mejor en 2014 porque teníamos 100.000 barriles más de crudo para producción y un precio que era casi el doble del actual. Bueno, 70% más que el actual. Bueno, yo creo que también un poco es de que en la actualidad te dan una tarjeta dependiendo de si tienes ya más tarjetas y no tanto de la capacidad de pago que tiene esa persona. Lo comento porque, por ejemplo, hace unos meses me llamaron y me indicaron, usted tiene tal cantidad de tarjetas, le llamamos a ofrecer una nueva tarjeta. O sea, ellos tenían clarísimo cuántas tarjetas yo ya tenía y eso era considerado como una opción para darme una nueva tarjeta. Entonces, yo veo que el análisis no va por ahí, o sea, no está muy acertado de esta forma. Disculpa, repíteme tu nombre. Angie, Disculpa que... Angie. ¿Perdón? Angie Avilés. Angie. Mira, Angie, yo te puedo dar una anécdota. Cuando estaba estudiando en Estados Unidos, a mi perro le llegó una tarjeta de crédito. O sea, te llegaban sin ni siquiera aplicar, te llegaban en el correo, pero sinceramente le llegó a mi perro. O sea, el problema es que tú tienes que ver que hay dos contracorrientes, ¿no? La tarjeta de crédito es una de las maneras más fáciles para los bancos de dar crédito de consumo, especialmente si pueden capturarte a través de métodos online, que no vayas a usar la sucursal, claro, etcétera. Entonces, lo otro también que es diferente del sistema, ¿no? Es que en Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes tener una tarjeta de crédito que pagas tasa de interés menos que casi todo el país. O sea, la calificación de crédito, digamos tu caso, tú tienes, digamos, 6 tarjetas, por decir algo, y tienes un FICO score, que es como aquí sería el Equifax, claro, los distintos credit scores que hay, ¿no? Te digo porque eso es parte de lo que yo estudié cuando era ingeniero. Y tú tienes un puntaje de 820, quiere decir que estás en el top, de que nunca te equivocas, pagas claro todo la tarjeta, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor tu crédito es baratísimo. Y si sabes usarlo, puede que pagues 0% de interés en tu tarjeta de crédito. César, el monto le puedes explicar, pero porque te tratan de transferir balances, esta nueva tarjeta te dice, transfiera $10,000, $15,000 de una tarjeta a otra, el 0% por 3 meses, y luego te sale otra y te hace un ofrecimiento. Pero todos esos son sistemas basados en data. Todo eso es información, es data y es trabajo formal. Entonces, si ellos vieron que tú tenías 3, 4 tarjetas, por ejemplo, dijeron, bueno, has sido sujeto de crédito a distintos bancos, pero también tienen una idea clara de tu nivel de gastos, de una idea de tu nivel de ingresos. Supongo, no he trabajado en la banca local en muchísimo tiempo, pero sí. Tienen una mejor idea de tu historial crediticio que tu nivel de ingresos. Eso yo creo que por lo menos lo percibo así, pero claro, no puedes escapar de que los bancos sepan qué tanto cumples o no con las tarjetas que ya tienes. En base a eso te van ofreciendo créditos, que de hecho, claro, la manera en que se comportan en la economía, yo he escuchado, es anecdótico, pero a lo mejor puede reflejar algo mayor. He escuchado recientemente casos de gente que le anda aportando a sus amigos, oye, tienes un crédito en el banco, tienes un crédito, pídelo tú y me lo das a mí, y yo te lo pago. Porque ellos no son sujetos de crédito, pero buscan los amigos a los que les van ofreciendo, porque los bancos te llaman, tengo $10,000, $20,000, $30,000. Sí, pero ese es un problema moral de aquel que quiere intermediar el crédito. O sea, no te puedo... A ver, puede pasar en caso de empresas. A lo mejor empresa X tiene una capacidad muy grande, pide un par de millones de dólares y se voltea y le presta a otra empresa. Es difícil, tú no puedes estar en todas las situaciones. Aquí lo que tienes que evitar son los riesgos macro, los grandes, ¿no? Una corrida bancaria, una afectación que afecta a todo el país, pero para eso están tantas las personas
como los bancos para cuidar su costo interno, ¿no? su operatividad interna, pero que no puedes evitar. Siempre hay estos casos de sobreendeudamiento. Lo que pasa es que en Ecuador hubo, mira, en los 90, que fue una década, había gente que te ponía el mismo terreno en 4 préstamos bancarios como garantía. Correcto. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, ingeniero, y veo que están aquí concentrados preparándose para dar la cuña, así que me toca despedirme de usted ahora que ya son las 8 horas con 29 minutos, casi las 30, casi sobre el corte. Un buen día para usted y ya más tarde. Ya seguiremos hablando. Un abrazo. RTP